¿Sabías que lo que escuchas en la iglesia podría estar alejándote de Dios en lugar de acercarte a Él? Este es un tema crucial que pocos están dispuestos a discutir, pero que es vital para nuestra vida espiritual. En los tiempos que vivimos, la música cristiana ha evolucionado de maneras que podrían estar afectando negativamente nuestra adoración y conexión con Dios. En este video, vamos a explorar cómo ciertas canciones, que muchos consideran sagradas, podrían estar desviando nuestra fe hacia un camino peligroso. Hoy en día, la música etiquetada como cristiana es generalmente aceptada sin cuestionamientos. Pero, ¿te has preguntado si estas canciones realmente glorifican a Dios o simplemente apelan a nuestras emociones? La Biblia nos advierte sobre los peligros de alejarnos de la verdadera doctrina en los últimos días, y la música no es una excepción. Es posible que, sin darnos cuenta, estemos permitiendo que melodías y letras que no honran a Dios de manera genuina entren en nuestros corazones y mentes. En este video, vamos a analizar cómo la música cristiana ha cambiado a lo largo de los años, desde himnos llenos de profunda teología y adoración centrada en Cristo, hasta canciones contemporáneas que, en muchos casos, se enfocan más en satisfacer al oyente que en glorificar al Creador. Vamos a examinar cómo este cambio podría estar afectando no solo nuestra adoración, sino también nuestra comprensión de quién es Dios y cómo nos relacionamos con Él. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de la música que escuchas? Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora, acompáñanos mientras nos sumergimos en este tema crucial que podría cambiar la forma en que ves y escuchas la música cristiana. La música cristiana ha experimentado una transformación radical a lo largo de las últimas décadas. Lo que comenzó como himnos solemnes, profundamente enraizados en la teología y la adoración a Dios, ha dado paso a géneros contemporáneos que, en muchos casos, parecen más enfocados en satisfacer las preferencias del oyente que en glorificar al Creador. Este cambio no es simplemente una cuestión de estilo musical, sino que refleja una alteración en el enfoque y la intención de la alabanza. En el pasado, las alabanzas en las iglesias se centraban exclusivamente en el culto y la exaltación de Dios. Eran canciones que, con letras llenas de significado bíblico y teológico, guiaban a los creyentes a un lugar de reverencia y adoración genuina. Estos himnos no solo expresaban devoción, sino que también educaban a la congregación en las verdades fundamentales de la fe cristiana. Eran una herramienta poderosa para fortalecer la fe, fomentar la unidad entre los creyentes y mantener el enfoque en Cristo. Sin embargo, con el tiempo, la música cristiana comenzó a cambiar. La influencia de la cultura popular y el deseo de hacer que la iglesia sea más atractiva para las nuevas generaciones llevaron a la creación de géneros como el rock cristiano, el rap cristiano y el reggaetón cristiano. Aunque estas nuevas expresiones musicales han logrado captar la atención de muchos, también han generado preocupaciones sobre si realmente están cumpliendo con su propósito original: adorar a Dios en espíritu y en verdad. El problema radica en que, al adoptar estilos musicales populares, muchas canciones cristianas contemporáneas han perdido su enfoque teocéntrico. En lugar de glorificar a Dios, algunas de estas canciones parecen centrarse en las experiencias y emociones del individuo. Se utilizan letras que, aunque conmovedoras, a menudo carecen de una base teológica sólida, y en lugar de exaltar el nombre de Dios, parecen estar más interesadas en satisfacer las necesidades emocionales del oyente. Esta transformación no es simplemente una evolución natural de la música cristiana, sino un reflejo de un cambio más profundo en la iglesia. La adaptación de la música para hacerla más accesible y atractiva para el público ha llevado a una dilución del mensaje del Evangelio. En lugar de transformar al mundo con la verdad de Dios, la iglesia, en algunos casos, parece estar conformándose al mundo, adaptando su mensaje y su música a las tendencias culturales. Este cambio en la música cristiana contemporánea ha tenido un impacto significativo en la adoración dentro de las iglesias.
Los jóvenes, en particular, suelen considerar las alabanzas tradicionales como aburridas y desfasadas. Prefieren la música contemporánea, no tanto por su contenido, sino por el disfrute inmediato que les proporciona. Pero este disfrute, que a menudo se basa más en el ritmo y la melodía que en el mensaje, corre el riesgo de convertirse en una experiencia superficial que no fortalece la fe ni edifica espiritualmente. No se trata de rechazar por completo la música contemporánea, sino de ser conscientes de lo que estamos escuchando y cantando. La pregunta que debemos hacernos es, ¿esta música nos está acercando a Dios o simplemente nos está entreteniendo? ¿Estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad o estamos simplemente complaciendo nuestras emociones? La verdadera adoración no se trata de cómo nos hace sentir una canción, sino de cómo glorifica a Dios. Necesitamos volver a un enfoque donde la música en nuestras iglesias esté enraizada en la Escritura, donde cada palabra y cada nota tengan el propósito de exaltar a Dios y edificar al cuerpo de Cristo. Solo entonces podremos asegurarnos de que nuestras alabanzas sean realmente agradables a Dios y no meras manifestaciones de un gusto cultural pasajero. Uno de los problemas más serios que ha surgido con la evolución de la música cristiana contemporánea es el enfoque desmedido en el emocionalismo. Aunque las emociones son una parte natural y valiosa de nuestra experiencia de adoración, cuando se convierten en el centro de la alabanza, podemos encontrarnos en un terreno peligroso. En lugar de dirigir nuestro enfoque hacia Dios, la música centrada en las emociones tiende a poner al ser humano en el centro, lo que puede llevarnos a una adoración superficial y vacía. Es importante reconocer que la música tiene un poder inmenso para mover nuestras emociones. Las melodías, las progresiones armónicas y la forma en que se presentan las letras pueden evocar respuestas emocionales profundas. Sin embargo, estas emociones no siempre reflejan una verdadera conexión espiritual con Dios. En muchas ocasiones, lo que experimentamos es una respuesta emocional a la música en sí misma, más que una respuesta espiritual a la presencia de Dios. Pensemos en cómo se diseñan muchas canciones cristianas contemporáneas. Utilizan ciertos acordes y progresiones que casi automáticamente provocan una reacción emocional en quienes las escuchan. Esto no es accidental. Los compositores conocen bien el impacto que diferentes sonidos pueden tener en nuestras emociones. Pero aquí es donde surge el problema. Si nuestra adoración se basa únicamente en lo que sentimos en un momento dado, corremos el riesgo de construir nuestra fe sobre una base inestable. Las emociones son volátiles, pueden cambiar de un momento a otro. Un día podemos sentirnos muy conectados con Dios durante una canción, y al día siguiente, esa misma canción puede no provocar en nosotros la misma reacción. Esto no significa que Dios esté menos presente, sino que nuestras emociones son inconstantes. Cuando la adoración se centra en las emociones, podemos comenzar a confundir estos altibajos emocionales con la presencia o ausencia de Dios, lo cual es un error peligroso. Un ejemplo claro de esto es cuando una canción nos conmueve hasta las lágrimas. Aunque esto puede parecer una señal de que estamos profundamente conectados con Dios, es posible que solo estemos respondiendo a la forma en que la música fue diseñada para afectar nuestras emociones. Esto no quiere decir que Dios no pueda hablar a través de una canción emocionalmente poderosa, pero debemos ser cautelosos para no confundir una respuesta emocional con una auténtica experiencia espiritual. El emocionalismo en la adoración también puede llevar a una especie de adicción a las experiencias emocionales. Podemos comenzar a buscar canciones que nos hagan sentir de cierta manera, en lugar de buscar aquellas que nos guíen hacia una comprensión más profunda de Dios y su palabra. Esta búsqueda de una experiencia emocional puede desviar nuestra atención de la verdadera adoración, que debe estar centrada en la verdad de Dios y no en nuestras emociones pasajeras. Este enfoque en las emociones también puede crear una cultura de adoración que no es sostenible a largo plazo. Las emociones fuertes, aunque poderosas en el momento, tienden a desvanecerse. Si nuestra fe está basada en estas experiencias emocionales,
podemos encontrarnos espiritualmente desorientados cuando las emociones disminuyen. Esto puede llevar a un ciclo en el que constantemente buscamos la próxima alta emocional, en lugar de construir una relación sólida y constante con Dios. Además, cuando la adoración se convierte en una búsqueda de experiencias emocionales, corremos el riesgo de distorsionar nuestra percepción de Dios. Podemos comenzar a ver a Dios como un medio para alcanzar un cierto estado emocional, en lugar de verlo como el objeto de nuestra adoración. Esto no solo trivializa nuestra relación con Dios, sino que también puede llevarnos a una comprensión equivocada de lo que significa ser un seguidor de Cristo. La verdadera adoración debe ir más allá de nuestras emociones. Debe estar enraizada en la verdad de quién es Dios y en lo que Él ha hecho por nosotros. Las emociones son una parte natural de la adoración, pero no deben ser el fundamento de nuestra fe. En lugar de buscar experiencias emocionales, debemos buscar una conexión más profunda con Dios a través de su palabra, la oración y la comunidad cristiana. Al final del día, nuestra adoración debe ser un reflejo de nuestra gratitud y amor por Dios, no una búsqueda de una experiencia emocional. Es importante que como creyentes tomemos un momento para reflexionar sobre la música que estamos escuchando en nuestras iglesias y en nuestras vidas diarias. ¿Estamos buscando una experiencia emocional o una verdadera comunión con Dios? La respuesta a esta pregunta puede tener un impacto profundo en nuestra vida espiritual. Uno de los problemas más serios que ha surgido con la evolución de la música cristiana contemporánea es el enfoque desmedido en el emocionalismo. Aunque las emociones son una parte natural y valiosa de nuestra experiencia de adoración, cuando se convierten en el centro de la alabanza, podemos encontrarnos en un terreno peligroso. En lugar de dirigir nuestro enfoque hacia Dios, la música centrada en las emociones tiende a poner al ser humano en el centro, lo que puede llevarnos a una adoración superficial y vacía. Es importante reconocer que la música tiene un poder inmenso para mover nuestras emociones. Las melodías, las progresiones armónicas y la forma en que se presentan las letras pueden evocar respuestas emocionales profundas. Sin embargo, estas emociones no siempre reflejan una verdadera conexión espiritual con Dios. En muchas ocasiones, lo que experimentamos es una respuesta emocional a la música en sí misma, más que una respuesta espiritual a la presencia de Dios. Pensemos en cómo se diseñan muchas canciones cristianas contemporáneas. Utilizan ciertos acordes y progresiones que casi automáticamente provocan una reacción emocional en quienes las escuchan. Esto no es accidental. Los compositores conocen bien el impacto que diferentes sonidos pueden tener en nuestras emociones. Pero aquí es donde surge el problema. Si nuestra adoración se basa únicamente en lo que sentimos en un momento dado, corremos el riesgo de construir nuestra fe sobre una base inestable. Las emociones son volátiles, pueden cambiar de un momento a otro. Un día podemos sentirnos muy conectados con Dios durante una canción, y al día siguiente, esa misma canción puede no provocar en nosotros la misma reacción. Esto no significa que Dios esté menos presente, sino que nuestras emociones son inconstantes. Cuando la adoración se centra en las emociones, podemos comenzar a confundir estos altibajos emocionales con la presencia o ausencia de Dios, lo cual es un error peligroso. Un ejemplo claro de esto es cuando una canción nos conmueve hasta las lágrimas. Aunque esto puede parecer una señal de que estamos profundamente conectados con Dios, es posible que solo estemos respondiendo a la forma en que la música fue diseñada para afectar nuestras emociones. Esto no quiere decir que Dios no pueda hablar a través de una canción emocionalmente poderosa, pero debemos ser cautelosos para no confundir una respuesta emocional con una auténtica experiencia espiritual. El emocionalismo en la adoración también puede llevar a una especie de adicción a las experiencias emocionales. Podemos comenzar a buscar canciones que nos hagan sentir de cierta manera, en lugar de buscar aquellas que nos guíen hacia una comprensión más profunda de Dios y su palabra. Esta búsqueda de una experiencia emocional
puede desviar nuestra atención de la verdadera adoración, que debe estar centrada en la verdad de Dios y no en nuestras emociones pasajeras. Este enfoque en las emociones también puede crear una cultura de adoración que no es sostenible a largo plazo. Las emociones fuertes, aunque poderosas en el momento, tienden a desvanecerse. Si nuestra fe está basada en estas experiencias emocionales, podemos encontrarnos espiritualmente desorientados cuando las emociones disminuyen. Esto puede llevar a un ciclo en el que constantemente buscamos la próxima alta emocional, en lugar de construir una relación sólida y constante con Dios. Además, cuando la adoración se convierte en una búsqueda de experiencias emocionales, corremos el riesgo de distorsionar nuestra percepción de Dios. Podemos comenzar a ver a Dios como un medio para alcanzar un cierto estado emocional, en lugar de verlo como el objeto de nuestra adoración. Esto no solo trivializa nuestra relación con Dios, sino que también puede llevarnos a una comprensión equivocada de lo que significa ser un seguidor de Cristo. La verdadera adoración debe ir más allá de nuestras emociones. Debe estar enraizada en la verdad de quién es Dios y en lo que Él ha hecho por nosotros. Las emociones son una parte natural de la adoración, pero no deben ser el fundamento de nuestra fe. En lugar de buscar experiencias emocionales, debemos buscar una conexión más profunda con Dios a través de su palabra, la oración y la comunidad cristiana. Al final del día, nuestra adoración debe ser un reflejo de nuestra gratitud y amor por Dios, no una búsqueda de una experiencia emocional. Es importante que, como creyentes, tomemos un momento para reflexionar sobre la música que estamos escuchando en nuestras iglesias y en nuestras vidas diarias. ¿Estamos buscando una experiencia emocional o una verdadera comunión con Dios? La respuesta a esta pregunta puede tener un impacto profundo en nuestra vida espiritual. En los últimos años, la música cristiana ha visto un crecimiento impresionante, tanto en popularidad como en su alcance comercial. Sin embargo, este éxito no ha llegado sin sus desafíos y peligros. Uno de los más significativos es la creciente influencia del mercado en la producción y difusión de la música cristiana. Lo que una vez fue un medio puro para adorar a Dios, ahora enfrenta la tentación de conformarse a las demandas del mercado, con todas las implicaciones que esto conlleva. La industria de la música, como cualquier otra, está impulsada por el deseo de generar ganancias. Esto significa que, en muchos casos, las decisiones sobre qué música se produce, promociona y distribuye no se basan en su calidad espiritual o teológica, sino en su potencial para vender. Esto ha llevado a que muchas canciones cristianas contemporáneas se diseñen más para complacer al público que para glorificar a Dios. Una de las formas en que esto se manifiesta es en la creación de canciones que se alinean con las tendencias culturales y las preferencias del mercado. En lugar de centrarse en mensajes bíblicos profundos y en la adoración genuina, algunas canciones se adaptan para ser lo más atractivas posible para un público amplio. Esto puede incluir el uso de géneros musicales populares, como el pop, el rock o el reggaetón, pero con letras ligeramente modificadas para darles un tinte cristiano. El problema aquí es que, al hacerlo, el mensaje del Evangelio puede diluirse, y lo que queda es una versión superficial de lo que debería ser una expresión profunda de fe. Además, la influencia del mercado ha llevado a una competencia entre artistas y productores para crear la próxima gran canción que será un éxito en las listas de música cristiana. Esto puede llevar a que se prioricen las ventas y la popularidad sobre la integridad espiritual y teológica de las canciones. En lugar de ser un medio para exaltar a Dios, la música cristiana corre el riesgo de convertirse en un producto más en el mercado, diseñado para satisfacer los gustos del consumidor. Este enfoque orientado al mercado también puede tener un impacto negativo en los músicos y líderes de adoración. La presión por crear música que venda bien puede llevar a comprometer los valores fundamentales de la fe cristiana. Los artistas pueden sentir la tentación de modificar sus letras y estilos para que sean más comercialmente viables, en lugar de mantenerse fieles a su llamado de adorar a Dios en espíritu y en verdad.
Esto no solo afecta la calidad espiritual de la música, sino que también puede llevar a una pérdida de autenticidad y propósito en la adoración. La influencia del mercado también se extiende a la forma en que se promueve y se consume la música cristiana. Hoy en día, es común ver estrategias de marketing agresivas para promover nuevos álbumes y canciones. Aunque no hay nada inherentemente malo en promover la música cristiana, cuando la promoción se centra más en las ventas y en el estatus del artista que en el mensaje de la canción, se corre el riesgo de distorsionar la verdadera razón por la que se crea la música cristiana, para glorificar a Dios y edificar a la iglesia. Además, los consumidores de música cristiana también pueden verse influenciados por esta mentalidad de mercado. Pueden comenzar a buscar canciones que se alineen con sus gustos personales y que les proporcionen una experiencia emocional placentera, en lugar de buscar música que los desafíe espiritualmente y los acerque a Dios. Esto puede llevar a una adoración que es más acerca de lo que el oyente quiere escuchar que de lo que Dios quiere comunicar a través de la música. En última instancia, la influencia del mercado en la música cristiana plantea una pregunta fundamental. ¿Estamos permitiendo que el mundo moldee nuestra adoración o estamos utilizando la música para transformar el mundo con el mensaje del Evangelio? Es crucial que tanto los artistas como los oyentes sean conscientes de estas influencias y tomen decisiones intencionales para mantener la integridad de la adoración cristiana. La música es un regalo poderoso de Dios y debemos asegurarnos de que se utilice para su gloria, no para conformarse a las expectativas del mercado. Hasta ahora hemos explorado cómo la música cristiana contemporánea puede estar desviándose de su propósito original, desde el enfoque en el emocionalismo hasta la influencia del mercado. Ahora, vamos a identificar 4 tipos de alabanzas que se interpretan hoy en día en muchas iglesias, pero que, lejos de atraer la gloria de Dios, solo agitan nuestras emociones y distorsionan la verdad bíblica. El primer tipo de alabanza que debemos considerar es aquella que carece de una base sólida en las Escrituras. En épocas anteriores, las alabanzas estaban profundamente fundamentadas en versículos y pasajes bíblicos, proporcionando enseñanza y consuelo a través de las promesas de Dios. Sin embargo, muchas canciones actuales no se ajustan a la palabra de Dios, lo que afecta nuestra percepción de la presencia del Espíritu Santo. Cuando la letra de una canción no está alineada con la verdad bíblica, puede crear una experiencia emocional sin un verdadero impacto espiritual, alejándonos del verdadero propósito de la adoración. Otro tipo de alabanza preocupante es aquella que trata a Dios más como un objeto de afecto romántico que como el Creador soberano y santo que es. Algunas canciones modernas utilizan un lenguaje que, en lugar de reflejar reverencia y respeto, parece más adecuado para una declaración de amor humano. Esto trivializa la santidad de Dios y puede llevar a una percepción errónea de nuestra relación con Él. La adoración debe reflejar la grandeza y la majestad de Dios, y no reducirse a una expresión sentimental que no hace justicia a su gloria. Ya hemos hablado del emocionalismo en la adoración, pero es importante destacar que muchas canciones se centran en provocar una respuesta emocional intensa, utilizando progresiones armónicas y melodías diseñadas para evocar lágrimas o exaltación. Aunque las emociones son parte de la experiencia humana, cuando se convierten en el enfoque principal de la alabanza, pueden llevarnos a confundir una reacción emocional con una verdadera conexión espiritual. La verdadera adoración debe estar basada en la verdad de Dios, no en nuestras emociones fluctuantes. Finalmente, tenemos las alabanzas que se enfocan en lo que Dios puede hacer por nosotros, casi presentándolo como un genio en una lámpara mágica, listo para cumplir nuestros deseos. Letras que proclaman «Soy un campeón» o «Nada puede detenerme» pueden ser motivadoras, pero corren el riesgo de desviar nuestro enfoque de Dios hacia nuestras propias capacidades humanas. La adoración debe exaltar a Dios, no inflar nuestro ego. Al final, debemos recordar que la verdadera adoración nos llama a enfocarnos en la gloria y majestad de Dios,
no en nosotros mismos. Estos 4 tipos de alabanza representan un desafío para la Iglesia hoy en día. Como creyentes, es esencial que discernamos entre lo que es una verdadera adoración y lo que simplemente satisface nuestras emociones o deseos personales. Solo entonces podremos ofrecer a Dios una alabanza que sea realmente digna de su nombre. A lo largo de este video, hemos analizado cómo la música cristiana contemporánea ha evolucionado y los peligros que pueden surgir cuando el enfoque se desplaza de la verdadera adoración a la satisfacción de emociones o a la conformidad con el mercado. Desde las alabanzas desconectadas de las Escrituras hasta las que trivializan la santidad de Dios, es crucial que como creyentes discernamos lo que estamos cantando y escuchando en nuestras iglesias. La adoración es mucho más que una experiencia emocional. Es una oportunidad para conectarnos profundamente con Dios, para exaltarlo y rendirle honor. Si queremos que nuestra adoración sea genuina y agradable a Dios, debemos asegurarnos de que nuestras canciones reflejen su grandeza y verdad, en lugar de simplemente satisfacer nuestros deseos momentáneos. Ahora, quiero invitarte a reflexionar sobre la música que escuchas y cantas. ¿Estás buscando una verdadera conexión con Dios o te estás conformando con una experiencia emocional pasajera? Comparte tus pensamientos en los comentarios y si este video te ha sido útil, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos contenidos. Que Dios te bendiga y te guíe en tu camino de fe. Nos vemos en el próximo video.